la ponencia del magistrado del Consejo de Estado John Jairo Morales Alzate. John Jairo Morales es abogado de la Universidad Santo Tomás, tiene varias especializaciones en Derecho Administrativo, Derecho Comercial, Derecho Constitucional y hizo su maestría en Derecho en la Universidad de Konstanz, en Alemania, con los profesores Ibla y el profesor Lorenz. Tenía en su carrera profesional un sinnúmero de altas posiciones en la academia, era decano de varias facultades de Derecho, entre otras la Universidad Santo Tomás, y en esta función él era encargado también de la cooperación con Alemania, sobre todo con la Universidad con la Universidad de Konstanz, y tenía un sinnúmero, como ya dije, de otras funciones en la academia, en el sector público, también como juez, como árbitro, y por fin en este año fue nombrado y elegido magistrado en el Consejo de Estado. Yo tuve el honor de participar en el evento de inauguración en la Casa de Nariño, un muy digno evento, y es un gran placer, un honor que John Jairo Morales el día de hoy nos acompaña con una ponencia suya. Bienvenido a John Jairo y tienes la palabra. Pues, bueno, buenas tardes, ¿me escuchan? Ya está acá. Escuchamos, perfecto. Sí, ya, perfecto, bueno, muchas gracias. Nuevamente, un agradecimiento a la Deutsche Organisations, Juristen Bereinigung, por ese quinto congreso anual de la Asociación Colombo-Alemana de Juristas, de la cual hago parte en el comité académico, de la cual soy parte, y un saludo especial al profesor Richard Stoiber, al profesor Gabriel Barreto, y presidente y vicepresidente de la asociación, al igual que al profesor Vicente Ramírez, jefe del área de Derecho de la Universidad APIT de Medellín, y a los demás colegas que han hecho las ponencias. Un saludo muy especial en este quinto congreso anual. Me encuentro en la ciudad de Barranquilla, en el aula de clases del posgrado de Derecho Constitucional, con mis estudiantes de la cuarta promoción. Hay unos están presenciales y otros están virtuales. Entonces, tenemos invitados aquí, estudiantes de la Universidad Libre de la sede Barranquilla, al igual que están conectados del despacho del Consejo de Estado, de la Sala de Consulta y Servicio Civil. Algunos colaboradores están allí presentes, y espero pues que esta conferencia que vamos a dar sobre la inteligencia artificial, la protección de las garantías constitucionales, miramos sus límites y desafíos. Entonces, aquí la metodología que vamos a utilizar nosotros va a estar prácticamente en cuatro partes. La temática, una de ellas va a ser una breve introducción a lo que es la inteligencia artificial. Luego vamos a ver lo que son las garantías constitucionales, amenazas y límites que se ven involucrados en esta nueva tecnología, en esta nueva revolución. Luego viene la exposición de dos paradigmas del poder configurador de la inteligencia artificial en el derecho, en especial en el derecho occidental, y luego con una exposición personal y unas reflexiones finales, para entrar ya a lo último a mostrar un holograma y una app que vamos a trabajar nosotros desde la sala de consulta para empezar a aplicar la inteligencia artificial. Entonces, con eso, al final veremos una realidad mixta y una app de la forma de cómo se va a aplicar esa inteligencia artificial en la rama judicial, de la cual pues ya se ha hecho ya bastantes avances. Entonces vamos a iniciar con una introducción de lo que es la parte de la inteligencia artificial. Nosotros debemos de indicar, por un lado, que el ser humano siempre se ha maravillado de las constelaciones, buscando respuestas, significados
¿Me escucha? Un segundo. Recuerde que como yo estoy aquí pasando la presentación, me indica entonces, por favor, para poder hacerlo. Ya, podemos iniciar con la presentación. Perdón, Listo, disculpe. indicas. Pasa a la Me va a pedir siguiente. el favor que a Gracias. medida que va avanzando, ahí yo voy a decir introducción, usted ya tiene la introducción y voy diciendo cuál es la temática para que usted va mirando un poco. Entonces, siguiente presentación, por favor. Listo, es más fácil si me dice siguiente, gracias. Vale, perfecto. Next, siguiente. ¿No se ha pasado? Ya, perfecto. Entonces, ya vimos ya la presentación, ahora pasamos a la introducción, por favor. Siguiente. Entonces, aquí vamos a ver nosotros, digamos, la perspectiva sobre el futuro, los desafíos de la tecnología. Nosotros decíamos de cómo el hombre, el ser humano, se maravilla frente, digamos, a las postulaciones, buscando allí respuestas y significados. Ya, pues, el tema de la cuarta revolución industrial toma un auge de gran trascendencia y allí nos encontramos frente a una nueva, digamos, una nueva constelación tejida, pues, por esos procesos automatizados y tecnologías emergentes que de manera paulatina pues reemplazan las acciones humanas mediante el tratamiento de lo que es datos y el procesamiento de símbolos físicos. Ante este panorama es crucial pues, reflexionar sobre, digamos, sobre nuestro futuro, abordando con firmeza pues los desafíos que nos plantea esta tecnología disruptiva, siempre guiados pues por el conocimiento jurídico y el compromiso de respeto de los derechos humanos y las garantías constitucionales. Siguiente. Luego vamos a ver acá, digamos, entre la primera, esta introducción a un concepto, donde hemos dicho que es un concepto polisémico, muy difícil, muy complejo, y aquí pues va a depender, digamos, de quién es el autor o el creador del concepto. Lógicamente que va a variar teniendo en cuenta unos conceptos, unas líneas del pensamiento frente a lo que hace la inteligencia artificial. Y lógicamente nosotros vamos a decir que lo importante aquí es que la inteligencia artificial desempeña un papel crucial en el avance tecnológico y que lógicamente coayuda a desarrollar programas y sistemas para efectos de mirarlos en pro de un servicio que va a prestar a la humanidad. Debemos hacer nosotros que esta tecnología puede ser considerada como una simulación de actividades y procesos que inicialmente son realizados por los seres humanos y son adaptados para ser pues, realizados por sistemas electrónicos equipados con capacidades de razonamiento, planificación y ejecución. Vamos a decir entonces que la IA va a ofrecer elementos valiosos para la humanidad y ofrecer ser una herramienta para proporcionar diagnósticos verbigracia, ya sea en el campo de la medicina o en el campo también de prevención del crimen, del terrorismo y en general de la ingeniería y otros campos de conocimiento. Pero hay que entender aquí también de que el uso de la inteligencia artificial como herramienta o como instrumento, pues en su evolución se han detectado ciertos riesgos inherentes a este tipo de inteligencia. Y ya desde 2015, la carta abierta sobre la inteligencia artificial, que ha sido suscrita por diferentes científicos y profesores y empresarios, han debatido sobre la necesidad de regular esta tecnología para prevenir posibles consecuencias negativas debido a su uso indebido. Ya Stephen Hawking advirtió textualmente: el surgimiento de una poderosa inteligencia artificial será lo mejor o lo peor que le haya pasado a la humanidad. Todavía no lo sabemos. Cerramos comillas. Esas palabras pues suenan como si fuesen, digamos, profecías o advertencias sobre la tecnología. Y obviamente también hemos visto que de estas frases dadas de pronosticar lo que va a ser inteligencia artificial, algunos pues lo ven de una parte positiva, otros de una parte negativa. Lógicamente este tema va a tener sus pros y sus contras. Y por ejemplo, viendo esta caricatura que está allí en la presentación, vean lo curioso. Ahí ven un robot grande con un robot pequeño, ven un ser humano en un museo
y están indicando pues, que el robot grande le dice al pequeño, ahí nuestros antepasados, o este es nuestro antepasado. ¿Será que estamos frente a una situación donde el ser humano va a ser desplazado? ¿Qué va a pasar con la inteligencia artificial? Son preguntas que vamos a analizar y vamos a tratar de responder en esta conversación. Miramos entonces, por otro lado, ya, digamos, con este preludio, lo que van a ser las garantías constitucionales, esas amenazas, esos límites, que ya sería pues el inicio del segundo segmento de la conferencia. Pero yo iniciaría esta segunda parte con dos preguntas. ¿Pero qué hace la inteligencia artificial sea diferente de otras tecnologías? Y otra es, ¿por qué se necesita un marco ético y normativo adoptado para su implementación? Pues bien, a lo largo de la historia, la humanidad pues nunca ha perdido su posición como la especie dominante del planeta que somos. Y de hecho, pues, se ha fortalecido esta posición. Sin embargo, la inteligencia artificial representa un cambio profundo, muy profundo, que podría alterar pues, significativamente nuestras interacciones sociales, nuestras libertades individuales e incluso nuestro papel en el planeta, llevándonos en el peor de los escenarios a un papel sin precedentes, secundario. Aunque esas perspectivas puedan parecer catastróficas, pues están basadas en evidencias sólidas. Numerosos artículos de organizaciones de prestigio advierten sobre el desarrollo de la super IA, que sería considerablemente más competente y capaz que los humanos en el ejercicio prácticamente de cualquier disciplina, incluyendo la creatividad científica, la sabiduría y las habilidades sociales. Si una super IA llegase a existir, podríamos dejar de ser la especie hegemónica del planeta en un escenario poco prometedor para la humanidad. Hoy en día, las incógnitas que se plantean en el desarrollo de la IA, pues deben abordarse desde un marco ético y de gobernanza, como quiera que el poder reconfigurador de esa tecnología, pues requiere el diseño de nuevos marcos éticos y normativos a nivel global. Esta necesidad se ha reflejado en disposiciones jurídicas como la Declaración de Montreal para la Inteligencia Artificial Responsable, los dos informes que se han dado al grupo de expertos de alto nivel sobre ética y gobernanza, la Comisión de la IA de la Cámara de Valores del Reino Unido o el Código Ético Alemán para lo que es la conducción automatizada y conectada, entre otros. Estos marcos que buscan, pues garantizar que el desarrollo y uso de esa herramienta sean responsables y éticamente sólidas en beneficio de la sociedad. A pesar del informe de las Naciones Unidas sobre la IA y sus implicaciones para los derechos humanos, todavía se requiere el desarrollo de un código jurídico y ético destinado a regular el impacto de la IA en los derechos humanos y las garantías constitucionales, conceptos que desempeñan un rol esencial y básico en lo que es la gobernanza de la inteligencia artificial. Toda vez que esos principios básicos fundamentales en la cultura occidental son de gran relevancia y obviamente pues también en el concierto internacional, tanto público como privado, la necesidad de que exista normativas de tal tema. A sabiendas de que ya pues en Europa ya encontramos una normativa para este año, que lo analizaremos posteriormente. Y que fue también un objeto de debate en una sesión de la Sociedad Colombiana de Juristas del año pasado. Ahora pasemos a mirar lo que son las garantías constitucionales. Entonces, mirarlo ahí desde la óptica de las garantías constitucionales, pues implica pues, reconocer que en la tradición occidental los derechos humanos y las garantías constitucionales se consideran de norma suprema. Es decir, esos derechos forman la base de lo que es la mayoría de los estados jurídicos y se fundamentan en una visión antropológica centrada en una autodeterminación y la autonomía del ser humano. Y existen diferentes garantías constitucionales que podrían verse amenazadas. Entre ellas, encontramos, por ejemplo, el tema del derecho a la intimidad, la no discriminación, entre otras. Miremos, por desgracia, el tema de la intimidad. Pues aquí vamos a encontrar tensiones
fuertes constitucionales con el avance de la tecnología, como lo que es verbigracia, el reconocimiento facial, tal como se hace en China, donde hay análisis de datos personales y tomas de decisiones automatizadas, pues es esencialmente donde las personas se mantienen control sobre las personas, sobre su información, y así evitar de una manera u otra que esos sistemas se utilicen o lo usen de una manera indebida o discriminatoria. Ya el derecho a la no discriminación es sabido pues que algunos algoritmos de la inteligencia artificial, aunque diseñados de manera neutral en principio, pueden incorporar sesgos inherentes a los datos que les son entregados o por los cuales son entrenados. Y esto puede resultar con decisiones discriminatorias en áreas de verbigracia como el empleo, la migración, generación de aplicativos de perfilamiento, la concesión de créditos o en el mismo sistema judicial, afectando negativamente a grupos minoritarios o vulnerables. Hechos que se han visto pues, en China, donde este tema de la inteligencia artificial de reconocimiento facial es muy avanzado. El otro sería el derecho a un juicio justo. También se puede ver comprometido por la creciente implementación de algoritmos en la toma de decisiones judiciales. Aunque la IA puede mejorar la eficiencia y reducir costos de la administración de justicia, la opacidad de estos sistemas puede socavar la rendición de cuentas y por ende la transparencia. Ya lo que atañe o lo que es frente a lo que es la libertad de expresión y acceso a la información, aquí vamos a ver la proliferación de las falsas noticias generadas por una IA que plantea interrogantes sobre cómo equilibrar la libertad de expresión con la protección contra la desinformación. Aquí hemos visto nosotros que, digamos, el informe de Freedom House, que es sobre la libertad de la red 2023, donde se hace referencia al poder represivo de la inteligencia artificial y destaca cómo los gobiernos utilizan sistemas automatizados para controlar la información y fortalecer la censura en la línea de lo que ha llevado a un declive de la libertad de Internet y de expresión por ya creo que 13 años consecutivos, marcando así un claro retroceso notable en los derechos humanos. Un claro ejemplo es el dado en un decreto ley, el 370-2021, en Cuba, donde el régimen pues, tiene total control sobre las opiniones que publican los ciudadanos. E incluso en días pasados también se vio reflejado en Venezuela. Finalmente, entre otros, lo que es el riesgo del manejo de los macrodatos, o llamado Big Data, que alimenta a la IA y que consiste en un gran volumen de datos producidos por diferentes fuentes que permiten generar patrones dinámicos y tendencias futuras para apoyar la toma de decisiones. En suma, aunque existen numerosos riesgos potenciales para las garantías constitucionales derivados del uso de la IA, es posible prevenirlos identificando de manera temprana esas amenazas asociadas e implementando sistemas que evalúen el nivel de riesgo de cada aplicación de la IA para mitigarlas y evitar que se materialicen. Ahora bien, vamos a mirar lo que es el tema de las amenazas. Miramos acá que esto continúa siendo el segundo segmento, donde pues aquí va a proceder a analizar algunas de las amenazas más significativas que nuestras sociedades podrían enfrentar con la expansión de esa tecnología. Obviamente aquí vamos a basarnos frente a documentos de la ONU y el Servicio Cibernético del Reino Unido. Y aquí, lógicamente, una amenaza destacada es el tema del control social, que se da por las organizaciones o individuos, por la propia tecnología, en especial la que se usa de manera generalizada en temas de seguridad. Esto implica que se vienen desarrollando sistemas muy capaces
de prevenir delitos o contradicciones y anticiparse a actos delincuenciales mediante la identificación de patrones de comportamiento, lo que evoca la teoría del derecho penal de autor, y pues más o menos como la teoría del hombroso, donde por su físico se identificaba si era o no delincuente y qué clase de delincuente era. Y esto pues tenta contra lo que son los principios básicos del Estado social, del Estado de Derecho y del Estado democrático. Otra amenaza significativa es el impacto que se tiene en el sistema democrático, fomentando, digamos, entornos sesgados, afectando básicos principios como sustrato material de lo que es la pluralidad y la participación propios del Estado democrático, así como lo establece el artículo primero de la Constitución colombiana. A sabiendas de que este es un principio de derecho muy preciado, digamos, en Occidente, aunque en la última década ha perdido mucha fuerza frente a lo que es el ascenso de los regímenes totalitarios, gracias al caso venezolano, donde ustedes se dieron cuenta cómo fue manipulado la IA para efectivamente dar ganador al señor Maduro y, lógicamente, pues, perder las elecciones, lo que eran los grupos que se encontraban allí en mayoría. Entonces, vean ustedes cómo también se puede afectar la democracia con un programa de eso sesgado o con algoritmos que de una manera u otra pueden ser manipulados por una dictadura o por quien ostenta el poder. Vemos entonces que las aplicaciones de IA podrían ser empleadas para generar desinformación o extremismos, como los algoritmos o plataformas como TikTok, Gracia o Meta, pues que crean burbujas de información personalizada, limitando la diversidad y la pluralidad de contenidos y favoreciendo la radicalización de los usuarios. Y en ese punto es importante, digamos, tener en cuenta que las aplicaciones que utilizan la IA pueden generar contenidos falsos de tan alta calidad que el votante común no detecta la falsedad y asimismo pues, esos contenidos implicados que puedan inducir a error. Decimos entonces que la implementación de la IA podría ir a una desigualdad global, donde vamos a ver que países desarrollados pues van a tener mayor competitividad, van a tener mayor acceso a la información, al Internet, versus, digamos, los países en vía de desarrollo. Y aquí nosotros tenemos unos cálculos donde efectivamente los cálculos que se han dado por parte del tanque del pensamiento del Parlamento Europeo, donde se espera que los países desarrollados, la productividad va a estar en un 11% y un 37% gracias a lo que es la inteligencia artificial y gracias a esas implementaciones de tecnología. Lo que podría, pues, en última, representar una ventaja para los países tecnológicamente avanzados y que podría ser una amenaza para los países en vía de desarrollo, como decía gran parte en América Latina. Otro ejemplo de amenaza es la más inmediata, que es que se use esta herramienta, ¿sí?, por organizaciones criminales para realizar ataques cibernéticos avanzados y de esa manera ellos infiltrar datos de una manera más rápida y más eficiente, utilizando pues, la IA, diseñando esto para esas actividades delincuenciales y llevando a robos de datos, hackeo y obviamente pues llevar a poner en riesgo lo que es la seguridad a nivel global de la información. Siguiente. Por otro lado, la pérdida masiva de empleos es otra consecuencia de lo que es la automatización y lo que es la IA, que puede pues, ser reemplazado por muchos, puede ser reemplazado por la tecnología y la IA, puestos de trabajo que de una manera u otra va a implicar digamos, cambios, pero hay que recordar que cada revolución trae su cambio. Lo mismo sucedió también con Inglaterra durante la Revolución Industrial. Tuvo que haber cambios para efecto de continuar con tareas y con trabajos que de una manera u otra pues tengan que ajustarse a las nuevas realidades. Acá nosotros vamos a decir que se espera
que un 14% de los trabajos podrían ser reemplazados y el 32% experimentar cambios significativos. Y entonces, ¿acá qué implica? Acá implica que esta nueva revolución tecnológica debe ajustarse, digamos, a los pensums académicos, no solamente de las universidades, sino de las instituciones educativas de primaria, bachillerato, etcétera, donde tiene que haber, digamos, repensarse la educación y hoy por hoy dar herramientas necesarias a los jóvenes para poder conocer y avanzar y desarrollarse en todo lo que es la inteligencia artificial y esta nueva revolución. En el ámbito de la justicia, se puede indicar que pueden haber reemplazos a los operadores judiciales, administrativos, mas no entrando a deshumanizar el proceso judicial. Y entonces acá digamos, la IA puede ser utilizada como una función administrativa que apoya la operación, pero en últimas no una automatización total de lo que es la justicia. Temas que veremos más adelante. Esto implica entonces que en materia de razón, de lógica y coherencia, el juez no puede ser reemplazado por la inteligencia artificial. La decisión del juez debe ser adoptada teniendo en cuenta muchos aspectos y efectivamente, teniendo en cuenta la sentencia 323 de la Corte Constitucional del mes de agosto, implica pues que el juez continúe siendo el director del proceso y la IA sea un apoyo para los jueces. Miremos ahora, siguiente, los límites. Entonces, es importante reconocer que no todas las IA conllevan al mismo nivel de riesgo, digamos, internacionalmente se han ya realizado avances significativos de la identificación de los niveles de riesgo. Ya este tema se ha dado en la Unión Europea, donde se han establecido una serie de riesgos que vamos a analizar posteriormente, y lo que se busca aquí es garantizar por parte de la inteligencia artificial se respeten lo que son los derechos fundamentales, la seguridad y los principios éticos que envuelven toda su operación. Esta norma, pues de una manera u otra ya fue diseñada en la Unión Europea, donde existe una concentración de desarrolladores de la inteligencia artificial, especialmente en el sector de la automatización de los procesos empresariales, su marco regulatorio de una manera u otra que puede servir de modelo para la creación de normativas en otras partes del mundo, incluidos en los países latinoamericanos, de la cual ya en Colombia se han presentado varios proyectos de ley, no han sido aprobados. Actualmente hay un proyecto de ley que se está debatiendo, pero no contiene, digamos, esas normativas tal como se prevén en la legislación europea. Vamos a tener otros 4 tipos de riesgos que ya Europa ha analizado y ya los tiene reglamentados en la normativa de la Unión, y uno de ellos es el riesgo inaceptable, el riesgo alto, el limitado y el riesgo mínimo. Entonces, frente al riesgo inaceptable, aquí vemos en el primer caso que amenazan lo que es la seguridad y los derechos de las personas. Entonces, acá vemos cómo se perfilan, se hacen perfilamiento de individuos, se comparten informaciones por parte de las empresas y de gobiernos extranjeros, y este tipo de situaciones deben ser totalmente prohibidas por la legislación. Luego viene lo que es el riesgo alto. Entonces, acá estas son usadas en sectores críticos como la educación o la infraestructura nacional. Y acá se puede, de una manera u otra, comprometer derechos fundamentales, verificarse como es la vida y en consecuencia la salud de los ciudadanos. Y acá, obviamente, ese hecho de someterse a pruebas rigurosas antes de su presentación es necesario realizarlo para evitar ese tipo de riesgos. Lógicamente, aquí hay que indicar que siempre debe haber una supervisión humana adecuada para mantener esos estándares de seguridad de la tecnología. Siguiente. El riesgo limitado, acá es obviamente la violación al concepto de transparencia, y lógicamente acá son aquellas que generan contenidos basados en fuentes preexistentes. Entonces acá, gracias, nosotros vamos a decir que esas fuentes deben ser identificadas en su contenido y obviamente al momento de ser generada por la IA debe ser también verificada y controlada por
el ser humano. Ya las aplicaciones de riesgo mínimo son aquellas que no presentan pues, riesgos significativos y que ya están pues, prácticamente utilizadas, como son los filtros de anti-spam. Digamos, esos serán los 4 límites, pero los 4 riesgos que encontramos nosotros y que sirven de gran ayuda para, digamos, la legislación que se prevé aquí implementar en el caso colombiano. Para ya entrar a mirar nosotros esta primera parte y rescatar elementos importantes, creo que es básico precisar que la IA no es una entidad ontológica independiente y que no puede ser considerada como un agente con capacidad autónoma para vulnerar derechos humanos y garantías constitucionales. Es decir, no es un ente autónomo independiente del ser humano, sino que el ser humano lo va a utilizar para su beneficio y para poder agilizar tareas. Por lo contrario, nosotros debemos decir que hoy por hoy el respeto y garantía de los derechos fundamentales y las garantías obviamente debe involucrar no solamente al Estado, sino también al individuo, la familia y la sociedad, toda vez que aquí nosotros si permitimos el avance de las tecnologías deben ser ajustadas y deben ser de una manera u otra no afectando el concepto de la dignidad humana. Aquí encontramos entonces unos desafíos que nos conllevan a nosotros a mirar una investigación legislativa donde efectivamente se promueva el uso responsable y serio de lo que es la inteligencia artificial basada en los conceptos básicos constitucionales y en la dignidad humana y en los derechos propios del Estado social. Esto implica que no podemos afectar temas básicos como la dignidad humana, libertades y garantías. Hasta aquí pues se ha expuesto, digamos, cómo la IA tiene la capacidad de reconfigurar el mundo en múltiples facetas, un cambio pues que conlleva amenazas que deben ser mitigadas para prevenir que esas amenazas se materialicen. Es necesario que el desarrollo de la IA sea dado de manera que respete esas garantías constitucionales y, de ser necesario, sea restringido en función de los riesgos que ciertas formas de IA pueden representar para la humanidad. Dentro de los paradigmas ya que vamos a analizar, vamos a mirar esos paradigmas. Serían 2 paradigmas, analizar que es el suave y el fuerte, donde aquí pues vamos a terminar con unos estudios interesantes frente de cómo ese impacto de la IA se va a dar en el mundo occidental y ver esas transformaciones que de una manera u otra se van a dar en materia de justicia, digamos, pues para el caso de la rama y ese proceso ese proceso jurisdiccional, para mirar lo que es una justicia pronta, cumplida y eficaz. Entonces acá es donde implica esa necesidad urgente de modernizar la justicia en Colombia, y acá hay que reconocer pues la tarea que ha hecho la IA para facilitar ciertos procesos operativos, de lo cual pues vamos a ver cómo se pueden enfrentar esos paradigmas de la inteligencia artificial, teniendo en cuenta, digamos, la experiencia que se ha dado en la rama. Bueno, dentro del primer paradigma, nosotros vamos a decir que le vamos a llamar que es un modelo atenuado del ordenamiento jurídico de la inteligencia artificial, y acá, pues, lógicamente, sugiere que esa influencia de la inteligencia artificial en el derecho y la administración de justicia debe llegar a los sujetos procesales a implementar y a empoderarse con esas herramientas. Acá se enfoca que la tecnología debe ser usada como una herramienta auxiliar para el operador judicial y que tenga un control humano, y por ende ese control debe ser riguroso, al igual que su supervisión. Acá, lógicamente, la integración de la inteligencia artificial en el Ministerio de Justicia debe buscar beneficios para la sociedad, respetando los conceptos básicos de lo que hemos hablado dentro del Estado social, el Estado de Derecho y el Estado democrático. Y lógicamente esos procedimientos de los cuales la IA puede brindar un apoyo es para la optimización, digamos, de esos procedimientos o esos términos procesales
que se pueden dar en materia penal, ver miras en la automatización de denuncias, en casos específicos, en el derecho procesal, por facilitar la detección de poderes para actuar y la automatización de reglas procesales como la identificación de posibles errores en providencias y autos. Y por ende también implementar sistemas para el seguimiento y lo que es la clasificación de trámites y en el derecho probatorio, asistir al juez en la valoración probatoria, sin sustituir su razonamiento ni constituir el fundamento de la sentencia. Aquí ya Disculpe, doctor John Jairo, perdimos el audio por alguna razón. Hace 10 segundos te dejamos de escuchar. Seguimos sin escuchar. Posiblemente sea. Listo, ya volvió el audio. ¿ya volvió el audio? Entonces, si quiere alguna cosa, quítele si quiere la presentación para que no se desgaste el tema y no nos interrumpa, ¿le parece? Listo, Bueno. entonces continuemos sin presentación. Sí, sí, quítele la presentación mejor para... No, yo sin cámara mejor. Yo sin cámara para que pueda eliminar el audio, sí. Pero sin imagen y sin presentación para que se optimice mejor el sonido, ¿les parece? Vale, ya estamos listos. Me escucha claramente, sí. Bueno, entonces, acá frente a este paradigma que hemos hecho mención, del paradigma SWAY, acá pues, lo que vemos es que se va a reforzar lo que es la independencia judicial, lo cual pues, es esencial para una pronta administración de justicia, garantizando pues así que los funcionarios actúen sin influencias externas y con plena libertad en sus decisiones y utilizando la IA únicamente como herramienta. Acá es de destacar que en este enfoque la intención no es sustituir al juez, sino implementar la IA como recurso que fortalezca la autonomía judicial, potencialice la labor jurisdiccional y consultiva, esta última pues la sala de consulta. Conscientes que este modelo atenuado pues ofrece beneficios significativos en lo que es la administración de justicia, especialmente en cuanto a las garantías constitucionales y así mejorando la eficiencia y lo que es la accesibilidad del sistema judicial. Esos avances son viables siempre y cuando el sistema no comprometa la autonomía judicial ni la independencia del juez. Y aquí el enfoque salvaguarda los derechos de los ciudadanos, el debido proceso, así a su vez como la independencia judicial, el sometimiento al imperio de la ley, etc. Entonces, bajo este esquema, considero que el respaldo de la IA no debe ser absoluto, ya que la decisión judicial debe ser siempre humana. Por lo tanto, es necesario mantener un control estricto sobre la IA y es una tarea que le corresponde al operador judicial. Entonces, vamos a decir que en este contexto, la motivación de las decisiones del juez son básicas como garantía de no proceso y a su vez de la publicidad, donde el funcionario pues, debe argumentar de manera justificada y con argumentos válidos que conduzcan a una decisión final adoptada. ¿Ves? Así pues, el razonamiento judicial en ninguna circunstancia debe limitarse a modelos aritméticos. Cada decisión judicial debe involucrar un análisis profundo que permita tomar y justificar la decisión de manera válida a través de una cadena de razonamientos. Bueno, en Colombia hemos visto pues, que hay herramientas como la WAPSO, que es fiscal, la Pretoria, etcétera, etcétera, igual que en Brasil, con el Servicio de Atención Jurídica y en Argentina con el Radar, etcétera. Entonces, considero que este paradigma
adoptado por la Corte Constitucional en la sentencia que hemos venido hablando, la 323, perdón, no es una C, es una T, la tutela, donde la sentencia que se revisó en ese entonces por la Corte, se profirió el 30 de enero de 2023 por parte de un juez de circuito, no incurrió en una violación de la garantía del juez natural, ya que en dicho caso el uso de la IA no sustituyó al juez ni asumió el rol. Lo que hizo aquí simplemente era que coadyuvó en la parte probatoria, pero no hubo ninguna decisión por parte de la IA. Eso es como para terminar, digamos, mi porción del paradigma. Ya el segundo paradigma, que le vamos a denominar el modelo fuerte del ordenamiento jurídico de IA, es una visión donde la tecnología ejerce un impacto muy profundo en el derecho, alterando la estructura judicial, las garantías constitucionales, lo que es la administración de justicia. Aquí, un sistema jurisdiccional de IA avanzado podría operar como un juez. Miren que aquí es peligroso esta parte ya de este paradigma, donde efectivamente el sistema jurisdiccional ordinario, predeterminado por la ley, con capacidad de dictar sentencias basadas en modelos aritméticos y Big Data. Obviamente, este escenario no sería contar con disposiciones normativas atinentes a un reparto ni conflicto de competencias, pues dicho sistema contaría con todos los parámetros para resolver los casos objeto de estudio. Y así la IA podría pues entrar a favorecer el principio de un juez legal respaldado por un algoritmo avanzado que es constantemente actualizado, modernizado, adaptado a las nuevas necesidades del servicio. Los procesos de actualización del algoritmo aquí requerirían un exhaustivo control y supervisión en las actualizaciones y los llamados parses que se implementen, evitando la introducción de subsistemas de resolución que puedan menoscabar cualquier garantía o bien tergiversar la independencia judicial mediante el resultado de un caso distinto al que procedería ordinariamente. En ese sistema hipotético, únicamente las apelaciones y en casos excepcionales, las disputas serán llevadas ante tribunales integrados formados. En Colombia, el Consejo de Estado y otros altos tribunales continuarán desempeñando pues, un papel crucial supervisando el avanzado sistema jurisdiccional de la inteligencia artificial. Quienes defienden ese paradigma argumentan que puede lograr un sistema judicial efectivo, justo, imparcial y accesible. Sin embargo, en un hipotético escenario donde la IA tome decisiones sustantivas en controversias, sí, es fundamental establecer protocolos muy estrictos para mitigar los riesgos que podrían afectar esa aplicación correcta de la ley en los casos específicos. Miremos las reflexiones, ya para ir finalizando y ver las propuestas. Miremos que frente a estos dos modelos, es claro que me inclino por una visión donde la IA funja como una herramienta auxiliar de la función jurisdiccional, es decir, el modelo atenuado que conforme al marco normativo europeo todavía representa un alto riesgo. Y en ese contexto, la IA que asiste al juez en la toma de decisiones judiciales debe someterse a pruebas exhaustivas y contar con la supervisión humana. Aquí es fundamental garantizar una alta seguridad, así como imponer límites técnicos y jurídicos para la protección de los derechos fundamentales y la seguridad de los datos. En mi opinión, el paradigma de modelo fuerte representa un riesgo inaceptable, ya que podría amenazar diversas garantías superiores, como el derecho a un juicio justo, la no discriminación y el respeto a la data, y no es viable dejar las decisiones exclusivamente al ámbito de modelos aritméticos, por más avanzados que sean, ya que nunca podrán comprender completamente lo que es la complejidad del ser humano, sus relaciones interpersonales y externas. Es claro que el poder configurador de la IA conlleva a un riesgo real. Por esta razón, tanto la Comisión Europea como la UNESCO han propuesto marcos éticos para regular el uso de la IA con el fin de salvaguardar y garantizar los derechos. Se ha acordado, pues, que
que cualquier innovación en el proceso judicial debe respetar los derechos humanos, las libertades y las garantías superiores. Y de manera restrictiva debe definirse como regla jurídica que el uso de cualquier tecnología no puede menospreciar o menoscabar o afectar garantías, sino más bien fortalecerlas. Ya vienen aquí unas propuestas para ir ya finalizando, que me parece que son de análisis, que obviamente pues quedan sujetos al debate académico. Y una de ellas es, digamos, tanto la visión propositiva como la restrictiva para converger en lo que he denominado el principio de no lesividad y manejo responsable de la IA. Este principio debe orientar la pregunta: ¿cómo incorporar eficazmente la justicia digital y la inteligencia artificial sin comprometer las garantías constitucionales ni los principios básicos del Estado social, del Estado democrático y del Estado de Derecho? Es una gran pregunta. Por lo tanto, pues aquí el desarrollo de las nuevas tecnologías debe alinearse a esos valores superiores axiológicos de la Carta Magna, de la Carta Fundamental. Y esto implica que todo sistema de inteligencia debe incorporar el respeto y la garantía de la dignidad del ser humano como eje central para el desarrollo social y estatal, constituyendo la base de todos los derechos y libertades fundamentales. Asimismo, están los derechos y libertades fundamentales que gozan de una supremacía constitucional, por lo que debe instaurarse un sistema de control de la IA que evalúe su comportamiento en relación con el respeto y garantía de esos derechos y las mismas libertades, junto con un marco de responsabilidades correspondientes. Ya, en cuanto al acceso a la administración de justicia, es imperativo una transformación sistemática y estructural que, más allá de la simple actualización de los códigos procesales vigentes y la incorporación de lo que son las nuevas tecnologías de una manera gradual. Y esa transformación debe estar alineada pues, con las normas superiores del derecho de toda persona a acceder a la administración de justicia. Finalmente, pues es deseable que la rama judicial se componga también de expertos con conocimientos y competencias tecnológicas, y es claro que nos encaminamos hacia un futuro donde la sinergia entre juristas y científicos de datos especializados en modelos de IA será crucial y fundamental en la IA judicial. También serán necesarias regulaciones en materia de nombramientos, inspección y régimen disciplinario que abarcarán tanto a los creadores como a los operadores del algoritmo y en general a cualquier persona involucrada con la inteligencia artificial, asegurando así un control riguroso del sistema. Todas esas reformas deberán evolucionar de la mano con el progreso tecnológico y las modificaciones legislativas pertinentes, siempre en los límites y exigencias derivadas de la Carta Política y de los tratados internacionales suscritos por el Estado colombiano, bajo la guía del principio de la no lesividad y manejo responsable de la inteligencia artificial en aras de dignificar cada día más al ser humano. De esta manera, dejo yo pues mi presentación, mi intervención, quedando simplemente ya para finalizar un corto video que dura 4 minuticos de un holograma que presenté en el 30º encuentro de la rama del contencioso administrativo, donde usted va a ver una realidad mixta y una APP. Entonces, con la venia del señor presidente, el profesor Michael Stolba, y el vicepresidente, el profesor Gabriel, y el anfitrión, el doctor Vicente, me permito presentar acá al holograma llamado Prudence, de la palabra prudencia. Entonces, si me permite, por favor, en la última hoja de presentación está el video muy corto, de 3-4 minuticos, y la presentación de una app que se hizo en su momento ante la rama como un modelo a futuro de lo que va a ser el trabajo en la sala de consulta. Entonces, por favor, si la persona que está colaborándome allí hace la presentación, envía, pone el link, si está amable. Ya pongo el link. Listo, doctor, ya lo vamos a proyectar. Regálanos un, por favor, gracias.
en la última presentación está en línea, la última. Los que quieran bajar la ponencia, ahí está también ¿cómo se llaman a esto? Bueno, Un QR para que bajen la información también de la conferencia. Creo que ahí ya llegó Prudence. Listo, te voy a pedir el favor de cerrar el micrófono para que no haga eco cuando lo presentemos acá. Muchas gracias. Ya le vamos entonces a presentar el video. No se escucha, no hay audio. Doctor, creo que el video ya concluyó, pero como tienes el micrófono apagado, entonces no te escuchamos. Listo. Ya terminaron la presentación de Prudence. Sí, ¿Sí escucharon? Bueno, entonces ya lo vieron allí, lo escucharon, entonces ese era el holograma que digamos se presentó en la conferencia. Y bueno, el APP es prácticamente un colaborador de información. Entonces, de esta manera, pues mi querido doctor Michael y profesor profesor Barreto y el anfitrión, les agradezco mucho por haberme invitado a esta conferencia. Espero pues enviarles por escrito el documento para que sea pues material de memoria. Nuevamente mil gracias y muchas gracias, muchas amables. Nos vemos en una próxima ocasión. Muchísimas gracias a John Jairo Morales por esta muy interesante ponencia sobre este tema muy actual, muy internacional, porque es un tema que afecta a todos los países. Puesto que ya solo tenemos esta sala para cierto tiempo y ya estamos muy avanzados en el tiempo, podemos hacer
1 o 2 preguntas, pero no más. ¿Hay preguntas? Por favor. Muchas gracias, doctor John Jairo. Muchísimas gracias por esa presentación y también por la presentación. La verdad no conocía que el Consejo de Estado estaba avanzando con la implementación de inteligencia artificial. La pregunta va encaminada a más o menos cuándo creen ustedes que puede estar implementada esa inteligencia artificial de apoyo o cuál es el estado del avance de esta inteligencia artificial de apoyo, o así lo comprendí yo, que se va a prestar para la rama judicial. Muchas gracias. Sí. Bueno, querido profesor Barreto, pues la pregunta es algo compleja porque hay que reconocer que, si bien es cierto, la rama ha avanzado en inteligencia artificial, ya por ejemplo el sistema SAMAI que se tiene en el Consejo de Estado, ese es un trabajo in situ y home, donde efectivamente ya es un primer elemento para ver cómo la inteligencia artificial ha apoyado la parte operativa administrativa en consulta de procesos y todo lo que es el historial de los mismos. De implementar así, digamos, ¿en qué porcentaje iríamos? La verdad, yo creo que hasta ahora somos incipientes, efectivamente somos abanderados. Al igual, el Consejo Superior también está haciendo lo mismo, lo propio, frente a ciertas actividades. Y este hecho hay que reconocerlo, Colombia mucho más avanzado en América Latina, incluso que en Europa. Así lo reconoció el profesor Michael Stoiber en marzo de este año en una teleconferencia que hicimos desde la Universidad de Kiel para el Consejo de Estado en pleno, donde se estableció por parte del profesor que Alemania estaba muy cruda en el tema de la inteligencia artificial en la rama judicial. Entonces, acá en Colombia se van implementando, no podemos nosotros dejarnos de un lado que la inteligencia artificial se queda con nosotros, por tal razón se lo estamos ajustando a todos los nuevos procedimientos. Pero vuelvo y reitero, mi querido profesor Gabriel, es únicamente como un auxiliar del administrador judicial. No va a entenderse que la inteligencia artificial va a deshumanizar o va a dejar, pues, digamos, tareas importantes para que la IA las produzca. Acá el elemento humano es fundamental y por tal razón la IA va a apoyar temas operativos, administrativos que de una manera u otra son prácticamente reiteración de tareas que se puede hacer por parte de una máquina, en este caso la IA. Muchísimas gracias, John Jairo. Y una pequeña pregunta de mi parte. Como dijiste claramente, hay beneficios de la inteligencia artificial, pero también hay ciertos riesgos, porque quien controla la inteligencia... ¿Nos escuchas? Doctor John Jairo, ¿nos está escuchando bien? ¿O se escucha No, nos escucha muy intercortado. Si está la mano del profesor Michael, más despacio. En breves palabras, ¿te parece recomendable crear una autoridad estatal que dirija que la inteligencia artificial sea neutral e imparcial? Porque eso sería indispensable para su uso en la rama de la judicatura. Doctor John Jairo, a mí sí me escucha bien, puede ser un problema de... No le entendí la pregunta, no se escucha que cortaron. ¿Qué entendieron ustedes? Si quiere se la repito. Listo. La pregunta sería si considera necesario crear un tribunal neutral para regular este asunto de la inteligencia artificial. ¿Se escucha? O una entidad, una autoridad neutral. Sí. Sí. Ok. Bueno, pues la verdad una pregunta bastante interesante, si es necesario crear una autoridad para efectos de lo que es el manejo de la IA en nuestro sistema judicial o en el sistema colombiano. Pues yo considero de que no es tanto de creación de autoridades, porque ya, digamos, hay suficientes autoridades, digamos, que puedan entrar a vigilar, a controlar, a inspeccionar la inteligencia artificial.
tenemos en el Ejecutivo, Bernie Daza, el Ministerio de las TICs y las tecnologías y lo que es conciencias, de la cual podría pues, estar verificando y controlando el tema de la inteligencia artificial. Por parte del Congreso, hacer una verdadera norma, una ley, donde intervenga frente a lo que es el desarrollo y la operación de la IA, ¿sí? Y, lógicamente, creería yo que la supervisión permanente que se haga a la tecnología y a los avances dependería de cada una de las entidades del Estado. Pero entrar a hablar de una autoridad única para el tema de inteligencia artificial, creería yo de que eso sería ya mucha burocracia y creería que no sería muy viable. Entendería de que la IA como tal, si bien es cierto, va a estar acomodada a ciertos procesos, creería yo de que cada entidad que crea un proceso o tiene inteligencia artificial frente a estas actividades, sea la que controle esa operación de la inteligencia artificial. Pero una única autoridad no creería, en virtud de que ya hay demasiadas, digamos en Colombia, me refiero yo, existen ya demasiadas autoridades de inspección, vigilancia y control. Creería yo que una buena ley que establezca la garantía de derechos y de garantías constitucionales es suficiente. Lógicamente controlando a lo que es el operador y a las empresas generadoras de inteligencia artificial, lógicamente entrando a restringir ciertas actividades que afecten derechos fundamentales. Muchísimas gracias otra vez a John Jairo por tu ponencia, por tus respuestas. Y con eso vamos a continuar con la próxima y última ponencia del día de hoy.